Bueno, hola. En el encuentro anterior hicimos un breve repaso histórico sobre el origen de los derechos humanos y cómo el hombre había arribado a un concepto de derechos humanos, que es lo que vamos a tratar de desarrollar en este encuentro. Pero a modo de repaso, recordemos que habíamos dicho que el ser humano siempre vivió en sociedad, ¿cierto? Que descubrió al otro, el concepto de otridad, esto es que existían otros seres humanos iguales que él, y que en su evolución, desde las primitivas tribus o clanes hasta las sociedades modernas, fue reconociendo que a él no le gustaría que le hagan determinadas cosas, y que si existía un otro, a ese otro tampoco le gustaría que le hagan esas cosas que a él no le gustaba que le hagan, ¿verdad? Parece una verdad obvia, pero esto, aunque parezca increíble, si revisamos la historia o si nos vamos a los tiempos primitivos, no era así. En los clanes, en las tribus y en los estados antiguos había ciertas personas con determinados privilegios que incluso podían disponer de la vida de los otros. Eso, ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, el pater familias en Roma, que hasta tenía la facultad de matar a sus propios hijos, oficiaba los cultos religiosos, era el padre de familia y era la autoridad dentro de su clan. Este tipo de sociedades fue, por supuesto, evolucionando en los diversos puntos del planeta, y el hombre, como decíamos, hizo ese gran hallazgo que es el descubrimiento del otro, y de que ese otro es igual a mí. Ese concepto de ponernos, o esa posibilidad de ponernos en el lugar del otro, nosotros la denominamos empatía, ¿no? Nos ponemos en el lugar del otro y sabemos que el otro es igual a nosotros, que lo que nosotros no quisiéramos que nos hagan a nosotros, tampoco el otro va a querer que se lo hagan. Parece un concepto simple, pero fue un gran paso de la humanidad. Y luego fue reconocido a través del tiempo e incluso a través de instrumentos escritos, de leyes y de tratados. Yo les había hecho referencia a un par de hitos fundamentales en la historia del derecho humano, sin que sean los únicos, ¿cierto? Les mencioné la Revolución Francesa, donde se da por tierra, por supuesto que previo a una elaboración de ideas y de teorías muchos años anteriormente, ¿cierto? Pero la Revolución Francesa, en definitiva, es un hito clave porque termina con la monarquía absolutista de Francia, y hace una primer declaración, se llama la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esa declaración dice que todos los hombres nacen libres e iguales. Insisto, hoy nos parecerá una obviedad esto, y si ustedes le preguntan a cualquier ciudadano actual, le va a decir, y esto es obvio, que todas las personas somos iguales. Pero vamos a ver en la práctica que no siempre esa declaración que parece tan obvia se cumple. Por eso yo les decía, creo que se los dije en un encuentro anterior, que la lucha por la vigencia de los derechos humanos es una lucha siempre inconclusa, es una evolución del ser humano siempre inconclusa. Yo creo que hablé, o si no se los cuento ahora, que había un filósofo que se llamaba Stammler, que decía que el derecho, y en este caso los derechos humanos podríamos decir, son como una estrella polar que guía al navegante, que seríamos la humanidad, ¿cierto? Y como es la estrella polar que nos guía, es un ideal, nunca la vamos a alcanzar, pero hacia ella tenemos que tender. La humanidad está en una permanente lucha entre aquellos que quieren mantener determinados privilegios por la fuerza, frente a aquellos que queremos un mundo cada vez más justo, con libertad de posibilidades y con igualdad en el respeto por la dignidad de los otros seres humanos. Bueno, les decía que había ciertos hitos, les mencioné la Revolución Francesa, también antes
pero inspirado por las mismas ideas, en 1776 se produce la independencia de Estados Unidos, y en la Constitución de los Estados Unidos también está consagrado que los hombres nacen libres. Entonces, no es el primer antecedente el hecho de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También hay más antiguos, pero es un hito fundamental. Y otro hito que les mencioné es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que data de 1948. ¿Por qué 1948? Porque en 1945 termina la Segunda Guerra Mundial. Cuando se empiezan a descubrir las atrocidades que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente contra el pueblo judío, que es la más conocida, pero también contra otras minorías por parte del régimen nazi, es tanto el espanto que causa eso, que los países, para tratar de afianzar la paz y terminada la guerra, veníamos de dos guerras importantísimas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, una peor que la otra, una más cruel que la otra. Los países, los líderes de los países impulsados por sus pueblos, deciden conformar la Organización de las Naciones Unidas. Esto es el organismo más importante a nivel internacional que existe y que tiende a tratar de solucionar las diferencias que hay entre los diversos países por la vía pacífica, sin apelar a la fuerza. Esta Organización de las Naciones Unidas, posteriormente, en 1948, emite un documento que es la famosa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí tenemos un instrumento escrito que después va a ser complementado por otros pactos internacionales a los que han adherido los diversos países y que se consideran parte integrante de sus legislaciones. Pero sobre ese punto, sobre los pactos escritos, que ya se los voy a suministrar en el aula, ¿cierto?, con documentos, nos vamos a referir después. Lo importante es que los países se ponen de acuerdo en que hay ciertos derechos que corresponden a la propia dignidad del hombre por el solo hecho de ser un hombre, que no pueden ser violados, que no pueden ser arrasados, que deben ser respetados, y que le corresponden por el solo hecho de ser hombre. Ahí nos vamos aproximando entonces al concepto de derechos humanos, y basado en una legislación de los derechos humanos, que es esa declaración a la que hice alusión. Una distinción antes de ingresar específicamente en el concepto de derechos humanos que les quiero hacer es que aquellos que se comprometen a sostener los derechos humanos y a garantizar su vigencia y a protegerlos son los estados. Los estados son los que asumen el compromiso de que dentro de su territorio no se van a violar aquellos derechos esenciales y comunes a todos los hombres. ¿Por qué hago esta aclaración previa? Porque es necesario hacerla. Voy a tomar un poquito de agua. Es necesario hacerla porque yo asisto todos los días a confusiones o intentos de confusiones cuando se mezcla el derecho común, el derecho interno de los estados, con la cuestión de los derechos humanos. Vamos a tratar de despejar estas dudas para ponernos en materia de derechos humanos. Sabemos nosotros que todos los estados tienen una organización interna, una organización jurídica interna. Esto es el derecho interno de los estados. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Que todos los estados tienen una organización jurídica, tienen reglas de juego, a las cuales nos debemos adaptar para estar dentro de la ley. ¿Para qué están hechas esas reglas de juego? Para vivir civilizadamente. Por ejemplo, un ejemplo elemental, está prohibido matar a otro. Los estados
internamente tienen su legislación. ¿Qué pasa si un individuo, aquí en Argentina, estamos en Argentina, si un individuo mata a otro? El Estado tiene su legislación interna, que es el Código Penal. Acá tengo un Código Penal, miren. Este es un libro que contiene, que describe cuáles son los delitos. El que matare a otro sufrirá prisión de 8 a 25 años, por ejemplo, dice. ¿Quién es el encargado de aplicar esos 8 o 25 años? El Estado. O sea, no es que si Juan mata a Pedro, los parientes de Pedro pueden venir y matarlo a Juan, sino que en todos los estados modernos, los ciudadanos hemos delegado el uso de la fuerza precisamente en el Estado, para que el Estado, de manera imparcial y racional, aplique la pena, castigo o consecuencia que le corresponda a quien infrinja una ley. Imagínense ustedes si nosotros pudiéramos hacer el uso de la venganza privada, o eso que algunos periodistas dicen, le llaman la justicia por mano propia. A mí me rayan el auto, cosa que sería imposible porque está súper rayado, pero supongamos que fuera de esos neuróticos que le rayan el auto y son capaces de agarrarse a trompadas, y para mí la pena justa para quien me rayó el auto sería reventarle la cabeza de un martillazo. Eso no funciona así. Si a mí me rayan el auto, yo tengo que apelar al Estado para reclamarle jurídicamente la reparación de ese daño que me causó. Si a mí me roban, yo no puedo ir a encarcelar a la persona acá en el fondo de mi casa y aplicarle 10 años de prisión porque me robó algo. Para eso está el Estado. Eso es una señal, una clave de civilización a la que se ha arribado con el paso del tiempo. El ser humano, el individuo común, nosotros, le hemos delegado el uso de la fuerza al Estado. Por lo tanto, para todos los delitos, para todos los crímenes, los más aberrantes y los más simples, como robar una manzana, existe una legislación interna en todos los estados, y son los estados los que están obligados o los que están encargados de poner orden y de aplicar esa legislación interna. Muchas veces entonces se suele incurrir en una confusión, que es lo que estoy tratando de delimitar. Yo les decía que con relación a los derechos humanos son los estados los encargados de garantizar su vigencia y su protección. Y acá va la pregunta, y acá va la clave que quiero que tengan en cuenta, porque si no uno está hablando en chino y ustedes están escuchando en japonés, ¿cierto? No nos vamos a entender. ¿Qué ocurre cuando es el Estado el que se convierte en delincuente? ¿Qué ocurre cuando es el Estado el que lleva a cabo crímenes? Ahí está la materia de los derechos humanos. A ver, si Juan Pérez, si Javier Méndez, su profesor, va y asalta un banco e inclusive mata a una persona de un tiro, no estamos hablando de una cuestión de derechos humanos, por más que sea reprochable lo que hice, sino que estamos hablando de una cuestión de derecho interno de la República Argentina. Se me tendrá que aplicar el Código Penal, la ley interna. Ahora, eso es muy diferente a que el presidente de la nación, o las Fuerzas Armadas de la nación, o el Estado mismo, sea el que comete un crimen. ¿Qué ocurre si un Estado secuestra personas, o tortura gente, o la priva de propiedades, o hace desaparecer gente? En Argentina tenemos un triste pasado en ese sentido. El Estado se convirtió en terrorista, el Estado secuestró gente, el Estado asesinó gente, el Estado robó chicos, el Estado hizo desaparecer gente, suprimió identidades. El Estado es un delincuente. ¿A quién le reclamamos cuando es el Estado el que comete delito? Ahí estamos ante una cuestión de derechos humanos. Repaso, para que quede claro. Para los delitos comunes, por graves que sean, que cometemos los ciudadanos, el Estado
es el que nos va a aplicar a través de la justicia las leyes y los castigos que nos corresponden. Pero cuando los estados son los que cometen delitos, ahí estamos ante una cuestión de derechos humanos. Esto quiero que quede bien claro. Esto es fundamental en la materia, porque si no mezclamos todo. Les doy un ejemplo que se escucha a diario, y a uno le da un poco de bronca, pero debe perdonar, porque la ignorancia en todo caso debe ser curada y perdonada, pero no hay que enojarse con la gente que ignora. No lo estoy diciendo despectivamente, sino que yo, por ejemplo, ignoro de física nuclear, y bueno, perdónenme. Lo que ocurre es que algunos que ignoran de derecho y de civilización se meten a opinar, y a veces opinan intencionadamente para mezclar los tantos. Muchos se quejan, ahora ya van a aparecer los derechos humanos, como si hubiera unos derechos humanos con patas que andan caminando, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se trata de asociar a los movimientos de derechos humanos, que insisto, los derechos humanos están reconocidos por el ordenamiento jurídico internacional, por la Organización de Naciones Unidas. No es un invento argentino ni de alguna organización. A veces una persona comete un crimen y saltan aquellos partidarios de la justicia por mano propia, o de la justicia sin juicio, a decir, ahora a este tipo lo van a defender los defensores de los derechos humanos. No es que lo van a defender a él como a todo el mundo. Lo que van a tratar los organismos de derechos humanos, en el caso de que el Estado se corra de su lugar y actúe como delincuente, es que a esa persona, como a todas las personas, se le respeten sus derechos mínimos, o sea, sus derechos que son inalienables, son inviolables. Supongamos, una persona es sospechada de haber cometido un crimen, pues bien, no se la puede ir y ejecutar en la plaza pública sin un juicio previo. Esa persona tiene un derecho humano, precisamente, que está consagrado, no es un invento de quien les habla. Tiene un derecho humano que es el derecho a una defensa en juicio y a tener un juicio justo. Porque puede ocurrir, y ha ocurrido, que la justicia se equivoque o sea injusta, o se armen pruebas en contrario de una persona para encarcelarla e incluso para ejecutarla. Miren, Estados Unidos está lleno de casos en que lamentablemente las personas han sido ejecutadas, han sido condenadas a pena de muerte y se ha cumplido, y con posterioridad se ha comprobado que no eran culpables. Eso no tiene reparación. Por eso, entre los derechos humanos, que insisto, no es un invento argentino, sino que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos humanos procuran y consagran como un derecho humano fundamental el derecho a un juicio justo, esto es, a contar con un abogado, a poder defenderse, a poder alegar, porque, insisto, los jueces pueden ser arbitrarios, el Estado puede haberse convertido en criminal, como el ejemplo que ya les di. Entonces, para eso existen los derechos humanos. Los derechos humanos existen o surgen las cuestiones de derechos humanos cuando es el Estado el que viola las leyes en perjuicio de los ciudadanos. Hay un hecho fundamental. Nosotros, como ya lo dijimos, como ciudadanos le confiamos el uso de la fuerza al Estado. No estamos en igualdad de condiciones con el Estado. Nosotros no podemos salir a tirar tiros y a matar gente. El Estado sí puede hacer uso de la fuerza, pero lo debe hacer dentro de determinadas normas jurídicas. Estas normas jurídicas, que están consagradas en los derechos humanos, implican el respeto a la dignidad de esos derechos esenciales que le corresponden a todas las personas, sin importar idea política, raza, nacionalidad, sexo, opción sexual o lo que fuere. Todas las personas, y en eso nos hemos puesto de acuerdo todos los países civilizados, todas las personas tenemos una serie de facultades, de prerrogativas, de derechos que son inalienables, que nos corresponden por el solo hecho de ser personas. Esos derechos no son negociables, no se pueden renunciar, no pueden ser atropellados,
son imprescriptibles, esto es, si no pasan con el paso del tiempo. Por eso se siguen haciendo aquí en la Argentina, por ejemplo, los juicios que se denominan los juicios de la memoria, en los cuales están siendo juzgados con todas las garantías, porque les corresponden, aquellos que están acusados de haber cometido delitos de lesa humanidad, esto es, de haber cometido todos aquellos crímenes que les referí hace un rato, la desaparición, la tortura, la supresión de identidades, ¿no? Los asesinatos. A esas personas no se las puede ir a matar así en una plaza pública porque nosotros sospechamos que fueron partícipes, sino que esas personas, como son humanos, seres humanos como nosotros, el Estado tiene la obligación de juzgarlos, pero dándole las garantías que le corresponde a todo ciudadano, a todo ser humano. Ellos tienen derecho a defenderse, a poner los mejores abogados, a un juicio justo, a ofrecer toda la prueba que tengan a su disposición y a una sentencia justa, e inclusive a apelar esa sentencia. Y si no está conforme, a apelarla ante organismos internacionales, porque hay organismos internacionales en materia cuando se violan derechos humanos. Ese es el sentido y esa es la distinción que les quiero hacer. Tercera vez, y para que quede claro, para los delitos comunes, insisto, desde un homicidio hasta un simple robo, si el Estado funciona normalmente, le aplica el derecho penal. O sea, no es que no hay derechos humanos para los policías. ¿Cómo no va a haber derecho para los policías? Por favor, son seres humanos como todos nosotros. Son dignos y son funcionarios que están cumpliendo con su trabajo. Si alguien mata a un policía, pues va a ser juzgado conforme al Código Penal. Y es más, es un agravante haber matado a un policía. Es una causal que agrava la pena. Ahora, la cuestión, la materia de derechos humanos entra a jugar cuando es el Estado el que comete crímenes. Supongamos, damos vuelta a la situación, cuando un policía, no defendiéndose, sino cometiendo un exceso en sus atribuciones, supongamos, le sacaron la novia. Bueno, eso sería, no es el caso, olvidémonos de este caso. Cuando un policía es mandado por el presidente o por su jefe a matar opositores, porque no están de acuerdo con la línea de gobierno que se sigue. O cuando una fuerza de seguridad o alguien avalado por el Estado, con la complicidad del Estado, supongamos, mata gente de determinada raza o la encarcela, o encarcela gente de determinada opción sexual. Ahí estamos en delitos contra los derechos humanos. Los delitos comunes, entonces, derecho penal. Cuando los delitos los comete el Estado, estamos ante una situación de violación a los derechos humanos. Me salgo un poco de Argentina para ejemplificar. Espero que esto quede claro, pero se lo voy a dejar por escrito, porque si no entramos en la confusión. Pero me salgo de Argentina para ejemplificar. Hay muchísimos casos en que el Estado se ha convertido en delincuente. Recordemos, ustedes son muy jóvenes, pero fíjense, ahí los invito a averiguar, lo que fue el apartheid en Sudáfrica. El apartheid en Sudáfrica fue un sistema en el cual una minoría de raza blanca durante muchísimos años gobernó Sudáfrica. Y el sistema consistía en apartar a los negros, negarle el derecho a la educación, negarle, por ejemplo, el derecho a compartir baños públicos, a transportarse en el transporte público, a participar de determinados deportes. Por eso muchísimos años estuvo preso un líder negro, Nelson Mandela, que después llegó a presidente de África y que tuvo un gran corazón porque en lugar de agitar la venganza, aprendió de la historia y de su sacrificada vida que la venganza no es el camino. Cuando fue presidente, al contrario, protegió a los blancos, no es que le dio privilegio, le dio derecho a la gente negra y la frenó de su ánimo de venganza, bastante justificado si se quiere por las atrocidades que habían sufrido. Fíjense en el caso de Biko, hay una canción de Peter Gabriel, si les gusta la música,
que cuenta la historia de Biko, y muchas otras víctimas de ese apartheid, maltratados y asesinados por el solo hecho de ser negro. Sudáfrica, miren otro estado que se convirtió en criminal, la Alemania nazi, armando campos de concentración, desapareciendo gente solamente por su condición racial. Miren el propio Estados Unidos en la época del macartismo, o sea, en la época de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estaban a punto de apretar el botón rojo y de que todo explote. En Estados Unidos se produce un proceso de persecución a toda aquella persona que tuviera o fuera sospechada de tener ideas socialistas. No estoy hablando de comunistas, sino ideas de izquierda, ideas que vayan en contrario del sistema capitalista que imperaba. Eso dio lugar a persecución, a exilios de gente. Otra cuestión en Estados Unidos es el racismo. El Estado, en muchos casos, avaló, y lo sigue avalando en muchos casos, el castigo y el trato injusto hacia las personas de raza negra. Pueden ver muchos casos de brutalidad policíaca frente a personas de raza negra o de gente pobre. Las cárceles de Estados Unidos están llenas en su mayoría de gente negra o de latinos, ahora que son mayoría, no de gente rica y blanca. Esas son cuestiones de discriminación, esas son cuestiones de derechos humanos. Les he dado 3 ejemplos al azar, está lleno. En la Unión Soviética estalinista se llamaban las purgas estalinistas, donde a los propios opositores dentro del partido se los hacía bajo tortura confesar cosas que no habían hecho y se los ejecutaba. Cuando ocurren este tipo de cosas es que entra la materia de los derechos humanos. Por eso no mezclemos los crímenes comunes, que no les estoy bajando el precio por decirle comunes, que para eso un Estado que funciona de manera sana tiene su poder judicial, tiene su policía para apresar a los delincuentes y someterlo a un proceso justo, esto con todas las garantías, y aplicarle la pena que corresponde. No mezclemos esto con la cuestión de los derechos humanos, por favor, porque quienes lo mezclan e incitan a mezclarlo, a veces son la gente común, a veces lo hace por ignorancia, porque cree que los derechos humanos defienden a los delincuentes. No es así. Los derechos humanos defienden a todos los seres humanos, porque somos dignos, iguales y merecedores de un trato digno. Los derechos, cuando dicen esto, algunos periodistas, directamente lo voy a decir, por escrito, por radio, por televisión, que hablan mal y tratan de desprestigiar a los movimientos de derechos humanos, lo que ellos están veladamente tratando, o no tan veladamente, tratando de hacer, es de fomentar la venganza por manos privadas o los atropellos de los poderosos que representan o que tienen participación en el Estado en favor de los intereses que les pagan a ellos. Digámoslo sin vuelta. Cuando, no lo voy a nombrar para no eternizarlo en esto que va a quedar grabado, pero hay muchos sujetos que viven despotricando contra los derechos humanos y ellos han sido cómplices de la última dictadura militar y de últimos sucesos que han ocurrido en estos años pasados. No me voy lo voy a mencionar porque estamos en una universidad pública. El caso, por ejemplo, Rafael Nahuel, un muchacho de origen mapuche que fue matado por la prefectura. Le pegaron un tiro que le entró por el glúteo, ¿cierto? Y le entró a la espalda y lo mató. Se intentó fingir por parte del Estado argentino que había habido un enfrentamiento. Las pericias demostraron que no tenían el grupito que andaba con Rafael Nahuel en su territorio, en un territorio que está reconocido por la Constitución como perteneciente a los mapuches y que está usurpado. Ellos no tenían armas y sí los prefectos. El Estado, lamentablemente, pero esto se está dilucidando y ya con las pruebas se aclaró, pero faltan las sentencias. El Estado intentó montar un escenario de enfrentamiento. No hubo ningún enfrentamiento, hubo una represión y una muerte.